Hola, muy buenas noches a todos. El Señor les bendiga muy grandemente. Hoy nos encontramos en otra noche de estudio bíblico de Centro Cristiano Restauración. Bienvenidos amigos y amigas. Hoy vamos a hablar del séptimo libro, el libro de... El libro de los jueces. Pero este libro tiene algo muy trágico. Primero que comienza con la muerte de Josué, igual que Josué comienza con la muerte de Moisés. Pero en jueces es la caída de Israel, todo lo contrario que pasó con Josué. ¿Y quiénes eran esos jueces? ¿Eran de verdad jueces con martillo y vestidos de negro? Sí, bueno, vayámonos un poquito a la historia, ¿verdad? Hacia atrás un poquito, como veníamos diciendo, eh, esto empieza con la muerte de Josué. Recordemos que él les recuerda al pueblo de Israel que deben continuar con el pacto de Dios, seguir los mandamientos, seguir todo lo que Dios les dijo que debían hacer. Pero no es de esta manera. Y el pueblo de Israel, cuando muere Josué, comienza a volverse a las creencias del pueblo cananeo. Este libro pues es un libro bastante violento, un poco sangriento y que habla de muchísimas cosas negativas acerca de las conductas que adopta el pueblo de Israel con respecto a los mandamientos que el Señor les dejó, ¿verdad? Prácticamente se estaban convirtiendo otra vez en los cananeos. Y a pesar de que pasaron varios líderes, porque en realidad los jueces no eran jueces, eran líderes políticos del momento, y ustedes dirán, pero ¿será que Dios entonces los utilizó para hacer cosas malas? No, Dios los utilizó para llevar la palabra a Israel, pero eso se distorsionó en el momento y cayeron como en un bucle. ¿Y qué pasaba en ese bucle? Sí, con cada juez que venía por etapas, porque fueron 6 jueces los que se fueron colocando en su momento, ya no, esto fue antes de que tuviera reyes Israel. Eran como unos jefes tribales, ¿verdad? No tienen que asociar la palabra juez a un juez de tribunal, sino No más tenían bien martillo. esto, no, esto más bien es como un líder político militar y es como un líder tribal, así le decían ellos. Entonces, estos, a pesar de que iniciaban bien, empezaban a adoptar las prácticas de los cananeos y pues en esto al romper este pacto que el Señor les había dejado, cuando ellos empezaban con estas conductas, el Señor permitía pues que sus enemigos pudieran conquistarlos. Entonces se vuelve siempre este bucle de los cananeos conquistando el pueblo de Israel, luego el pueblo de Israel volviéndose nuevamente al Señor y logrando otra vez conquistar la tierra de Israel y así sucesivamente. Con cada juez que venía entrando pasaba lo mismo. Entonces por eso es que llamamos este bucle, ¿verdad? Los cananeos los conquistaban, ellos salían de esto y luego con el otro juez era lo mismo. Los cananeos volvían, conquistaban y así sucesivamente. Vamos a hablar de algunos de los jueces que son un poco más interesantes, entre comillas, porque hicieron cosas un poquito más malas. Entonces, tenemos por ejemplo a Otoniel, a Ot y Débora y a Gedeón. Gedeón era un poquito cobarde. Él no sentía que podía ganar las batallas, pero Dios le dijo, le dio la fortaleza para ganarle a los marianitas, que eran miles, y él con solamente 300 soldados, una antorcha de fuego y unas vasijas de barro eran, unos cántaros, lograron ganar a los marianitas. Esto por supuesto que le dio valentía a Gedeón, pero hizo algo que dañó todo lo bueno que había hecho. Tomó todo el oro que había ganado y creó una estatua de oro, era como una vaca, por decirlo así. Sí, como un buey. Era como un buey. Entonces, el pueblo comenzó a adorar esta escultura de oro y comenzaron a idolatrar. Y esto obviamente comenzó a detonar la ira de Dios porque comenzaron a caer de nuevo como los cananeos. Así es. Luego tenemos a Jefté. Jefté era un hombre malo, ¿no? Pero era como de la mafia de ese momento, era un asesino. Pero ¿qué pasó? Él estaba demasiado confundido, ¿verdad? ¿Tú qué Sí, él opinas? estaba bastante confundido, los líderes de ese momento fueron a buscar su ayuda porque él vivía algo así como adentro del bosque y él logra ganar. Sin Como un John embargo, Wick. sí, sin embargo, después de que él logra ganar la batalla contra los cananeos, esta
ofrece a su hija como tributo al Señor, Algo que no le gustaba a haciendo una Dios. práctica que definitivamente era totalmente de los cananeos y que desagradó totalmente al Señor, volviendo, como decimos, a estas prácticas, ¿verdad? Que no iban de la mano con lo que el Señor quería que ellos hicieran como pueblo de Israel y no servía de ejemplo. Luego de esto viene Sansón, ¿verdad? ¿Quién no conoce a Sansón y a Dalila y a la historia y el cabello y la fuerza? ¿Quién no conoce esa historia? Bueno, pero es que Sansón era malo, era Sí, violento, era promiscuo y por ahí dicen que arrogante, también o sea que era un poquito creído. Pero ¿qué pasó? Todo esto jugó mal. Él ganó muchísimas batallas, Dios le dio toda la fuerza para ganarlas, pero terminó muy mal en en una masacre con los filisteos. sí, sí. Y luego de esto, lo único malo es que con todo esto, ninguno era rey. Llegó un momento en que no hubo rey en Israel y fue como la época gris Sí, de Israel. en el que cada quien hacía lo que le parecía y no había prácticamente ninguna ley que seguir y todos hacían lo que querían, por así decirlo. Entonces podemos ver que este libro, lamentablemente, aún ellos habiendo visto la promesa y habiendo entrado a esa tierra prometida que el Señor tenía para ellos y después de aún Josué haberle dado antes de su muerte, ¿verdad? Todo ese recordatorio de que debían seguir al Señor en todo momento pasó totalmente lo contrario. Luego de que mueren todos estos líderes que vieron esos milagros de la mano con Josué, estos líderes de cada tribu, y nace una nueva generación, se fueron olvidando de lo que el Señor había hecho por ellos. Con esta generación que murió junto con Josué, se fueron olvidando de eso y pues empezaron a adoptar las prácticas del pueblo de Canaán. Y ahí vemos por qué el Señor, pues en su libro anterior era tan radical, ¿verdad? Que decía que había que exterminar a los cananeos, pues para no empezar a adoptar estas costumbres, pero no se hizo de esta manera. Se empezaron a mezclar con el pueblo de Canaán y se empezaron a adoptar esas costumbres que ellos tenían y pues aquí vemos como el pueblo de Israel lamentablemente pues va cayendo después de un momento de victoria y muy glorioso, ¿verdad? Y prácticamente los jueces comenzaron a decrecer. De muy buenos pasaron a buenos, a malos y a malísimos. Inclusive hay una historia muy interesante, es palabra de Dios, en el versículo 19 al 22, que los invito a que la lean, es un poquito perturbadora, pero es la historia, es la palabra de Dios. No lo comentaremos aquí para que se motiven a leerla. Y recuerden algo muy importante, a pesar de que Jueces es un libro violento, habla de la caída de Israel, habla de que se convirtieron en cananeos, es un libro que nos enseña que las promesas de Dios son verdaderas y que al volcarnos a una vida llena de pecados y no cumplirle las promesas a Dios, va a tener una consecuencia radical en nuestra vida. Sí. Así que este es un libro no solo que demuestra la caída de Israel, sino que también nos da una enseñanza. Sí, sin embargo, acotando a lo que dice mi esposo Wilmer, también podemos ver que como en el libro anterior, el Señor es un Señor misericordioso, porque cada vez que ellos buscaban del Señor y empezaban a cambiar sus prácticas, el Señor estaba allí siempre dándoles la victoria, porque el Señor siempre ha sido bueno y pues cumple sus promesas. Esperamos que les haya gustado este estudio bíblico y nos vemos la próxima Nos vemos la semana. próxima semana. No dejen de sintonizarnos en YouTube y síganos en nuestras redes. Chao.